haciendo esto. Suponer. ¿Qué era haciendo usted? Entonces ya acabó la clase. Pues sí, hacerlo de esta manera, la fracción parcial es de esta manera: a entre s más bs más c entre s cuadrada más 2 epsilon wn s. Y hay que hacer las fracciones parciales a sí, lo que termina saliendo negativo, si este sale negativo y este sale negativo, puedo factorizarlo. Ok. Si para resolver estas fracciones parciales, esto se pone de esta manera porque se hace la consideración de que esto que nos va a salir aquí es complejo conjugado, y cuando salen las cosas complejas conjugadas, se puede hacer con la metodología que les enseñé, sí se puede hacer, pero van a tener la desventaja de que van a tener que saber a qué equivale el coseno y el seno en su versión de Euler. Y van a tener que hacer ahí un montón de factorizaciones y cosas de ese estilo, y no se los recomiendo. Entonces, aquí mejor háganlo de esta forma. Vean cómo se hace esto. Ajá. De hecho, no es tan difícil cómo se obtiene A, B, C. Vean cómo se hace la fracción parcial. Pero bueno, este es un paso antes, ¿no? Este paso iría aquí. Esta es su tarea: obtener A, B y C. En este caso, yo ya les pongo la respuesta. ¿Cuánto vale A? 1, ¿no? ¿Cuánto valdría B? Menos 1. ¿Cuánto valdría C? 2 epsilon omega n, ¿no? Menos 2 epsilon omega n. Para que haya menos, y lo puedan factorizar acá. ¿Sí me explico? Sí. ¿Sí? Entonces, vean la metodología clásica para hacer fracciones parciales. No es complicado en realidad. Para esta, que son dos términos. Ajá. Que van a tener que básicamente multiplicar este por este, y hacer operaciones ahí e igualar término a término con este. Es el camino largo. Es que los dos son iguales de largos. Pero yo sí les recomiendo que lo hagan así. Se puede hacer de la otra manera. Y pensaba hacerlo ahorita, pero De una. no. Está pronto. No terminan por hacerlo bien. Si no podemos, aquí practicamos aquí. Bien, entonces vamos a hacer algo con esto. Ya que lo tenemos separado de esta manera, bueno, antes, pues vamos a comenzar a ver ya sistemas de segundo orden. La función de transferencia es de esta manera, ¿ok? Lo mismo, debo de tener este elemento aquí al cuadrado, que es un número, y este elemento aquí al cuadrado para que se cumpla absolutamente todo lo que vamos a ver. Debo de tener un número que multiplica la s, ¿ok? Y debo de tener el s cuadrado. Ahorita vamos a ver unos problemas para, dada una función de transferencia, identificar quién es wn, quién es epsilon, bla, bla, bla. ¿Okay? Entonces, estos de aquí se deben de mantener de esta manera. Solamente que lo que crea confusión muchas veces es que si yo tengo ya algo puesto como f de s, que ahorita lo vamos a hacer en un ejercicio, si yo tuviera 25 aquí, s cuadrada más 9s más 25, la confusión puede ser, bueno, pues omega n cuadrada está en la posición solita, ¿no? Este 25 no tiene s, entonces, ¿quién sería omega n cuadrada? Sí. Omega n cuadrada sería 25, omega n sería. ¿Por qué? Pues porque 25 está en la oposición de omega n, ¿están de acuerdo? 25 está acá arriba, por tanto, sin problema se identifica que omega n cuadrada es 25. La confusión radica en que aquí yo tengo 9, ¿están de acuerdo? Y aquí este 9 multiplica la s, pero aquí multiplica la s, 2 epsilon, entonces aquí 2 epsilon omega n sería igual a 9. Pero de aquí yo ya sé cuánto vale omega n, ¿no? 5. Entonces omega n vale 5, por tanto yo ya puedo sustituir aquí, quedaría 2 por 5
por epsilon igual a 9. Esto es 5 por 2, 10. Y multiplicando pasa. Y entonces epsilon lo vale 9 décimos. Es importante que este paso lo dominen así porque lo vamos a estar utilizando como un mes. ¿Ok? Entonces, ¿dudas con esto de aquí para identificar quién es cada quien? No. Claro está, ¿cómo compruebo? Si yo hago 2 por epsilon por omega n, ¿cuánto me debe de dar? 9, ¿no? ¿Por qué? Porque es el que está aquí, ¿están de acuerdo? Sí. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Ok. Entonces, vamos a comprobarlo rápidamente. Si yo hago 2 por epsilon que vale 9 décimos por omega n que vale 5, esto es 5 por 2, 10. Y con este 10 se elimina y entonces me queda 9. Entonces, efectivamente me queda ese 9, ¿no? ¿Sí? Entonces, hay que aprender a identificar quién es cada uno de los elementos. ¿Ok? ¿Qué pasa si por alguna razón yo tuviera la función de transferencia de esta manera? Por ejemplo, así. ¿Es 13 o 35? Ese. ¿Cumple? No. No. No cumple, ¿están de acuerdo? ¿Qué harían para que cumpliera? ¿Qué? 4 son 5. Elevar el 5 al cuadrado. Sumarlo. ¿Qué necesitan que haya aquí? Un 5, ¿no? Un 5 o abajo. Entonces lo agregan. Este paso también es muy importante. Este es el fácil y este es el complejo. Ajá, pero lo deben de dominar los dos. No tengo el 5, me hace falta el 5 aquí, entonces se lo agrego. ¿Cómo se lo agrego? Multiplicando por un 1. Ajá. ¿Están de acuerdo con eso? Este de aquí, estos dos los puedo cambiar de lugar, ¿no? Y me quedaría como 5 entre s cuadrada más 3s más 5 por 4 quintos. 4 quintos. Ya el 4 quintos que ahí, como siempre que sacábamos las constantes, y ya lo vamos arrastrando justamente. Ya todo lo de aquí adentro, pues ya lo podemos operar como lo vamos a ver, ¿ok? Entonces, en este caso, ¿cuánto valdría omega n cuadrada? 5. 5. Por lo tanto, omega n valdría raíz de 5. Y entonces tengo 2 epsilon omega n es igual a ¿cuánto? 3. 3 solamente. Porque aquí es 2 omega n y la s esta parte, ¿no? Ah, ok. Entonces 2 omega n igual a 3. 3. Pero yo ya sé cuánto vale omega n, ¿no? Y entonces tendría 2 por omega n que vale raíz de 5 por epsilon igual a 3. Por lo tanto, epsilon es igual a 3 entre 2 raíz de 5, ¿no? Ya si le quieren dar algún valor decimal, pues ya sí. ¿Ok? Entonces, ¿dudas cómo obtener omega n y epsilon? ¿Seguros? Son súper importantes porque el valor de esta cosa, dependiendo cuánto nos salga, nos va a dar casos muy diferentes, ¿ok? Entonces, vamos a comenzar con el caso 1. Ojo, yo a esta función de transferencia ahorita le voy a estar metiendo solamente, ¿quién le estoy metiendo? La respuesta al escalón. ¿Están de acuerdo? De la respuesta del escalón se van a derivar tres casos. Ya no es como sí, 3 casos. ¿O 4? No, son 4. Ya no es como los sistemas de primer orden que teníamos En general. una entrada, el escalón, una sola salida, ¿están de acuerdo? Un solo error. Ahora vamos a tener nuestra función de transferencia. Por el caso del escalón, vamos a tener 4 posibles salidas, 4 posibles errores. Ajá. Lo mismo va a pasar cuando hagamos el caso de las, por ejemplo, de la rampa. Ajá.
ya los sistemas de segundo orden tienen más posibilidades. ¿Por qué tienen más posibilidades? ¿A alguien se le ocurre por qué tienen más posibilidades? ¿Mande? De hecho, sí es por el cuadrado. ¿El cuadrado qué hace que pueda hacer que le pueda pasar esa función? Bueno, ¿y qué hace? ¿Cómo pueden ser mis soluciones? Una real y una imaginaria. Nunca se puede eso. Se puede o son reales o son imaginarios. Pero ahí es una. ¿Puedo tener el caso en el que sean completamente reales? La raíz, que la solución sea 3 y 5, por ejemplo. Pero también puedo tener el caso donde sean complejas, ¿están de acuerdo? Ese es otro caso, donde sean puramente imaginarios. ¿Sí me explico? Tengo esos 3 casos, ¿ok? Al menos ya tenemos 3, ¿sí me explico? El por qué cambia y por qué hay tantas posibilidades. Y entonces es lo que vamos a ver. Cuando cuando tenemos un 0. Cuando esta cosa son reales puros, hace que el sistema se comporte de una manera. Cuando esta cosa tiene imaginarios puros, hace que se comporte de otra manera. Cuando tenemos complejos conjugados, o complejos en general, hace que se comporte de una manera diferente. Ajá, ¿sí me explico? Entonces, vuelvo a decirlo, una entrada, y de esta una entrada que es el escalón, vamos a ver cómo se comporta dependiendo cómo salgan estas cosas. Entonces, el primer caso que vamos a ver es raíces complejas. ¿Ok? ¿Por qué raíces complejas? Porque parecerá que no, pero en control es uno de los que más convienen, porque se pueden variar mucho más. Se pueden controlar más, se pueden modificar más fácil respecto a todos los demás. Pero ya lo iremos viendo poco a poco. ¿Hasta aquí dudas? ¿No? Ok, entonces, ese caso que es suponer raíces complejas se le llama subamortiguado. Entonces, mucha atención y subráyenlo y pónganlo. Caso subamortiguado equivale a raíces complejas. ¿Qué quiere decir raíces complejas? Que la solución es de la forma A más B y B. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Complejas conjugadas, de hecho es más menos. Más menos. ¿Ok? Ese es el primer caso que vamos a ver. A su vez, equivale a que épsilon sea mayor a 0 y menor a 1. ¿Ok? Por ejemplo, ¿cuánto vale? ¿Están de acuerdo que con lo que vimos aquí y acá, yo determiné en ambos casos cuánto valía épsilon? ¿Están de acuerdo? ¿Cuánto vale aquí épsilon? 9 décimos. Pregunta, ¿es mayor, menor o cuánto que 1 o que 0? Menor. Mayor que 0, menor que 0, menor que 0. Menor que 1, ¿están de acuerdo? Y mayor que 0. Entonces, ¿entra en este caso? Sí. Sí. Quiere decir que ese polinomio de ahí me va a dar complejos conjugados. Es un hecho. Compruébenlo. Calculadora. Corre. Listo, profe. Saber sacar la raíz de un polinomio. Las raíces de un polinomio. ¿Sale? Quiero ver que te hayas oído. Sí. No, porque en el examen no van a poder trabajar. Entonces le das primero el modo y le das en el 5 de la ecuación. Luego la que más parece es la 3 y es 1 igual 9 igual 25 igual, le das igual y primero te da x1
que es el positivo, ¿no? Luego le vuelves a dar igual y ya te da x2 y ya te da el negativo. A, le voy a poner en ese, AS cuadrada más BS más C. Fórmula general de segundo grado. Y entonces, ¿cuánto vale A aquí? Uno. ¿Cuánto vale B? ¿Cuánto vale C? Bien, ¿alguna duda entonces con el uso de la calculadora? Regresando ahora sí a la parte que nos interesa. Pregunta, ¿se cumplió lo que les dije? Sí. Nosotros hallamos sin la necesidad de resolver el polinomio, como es parte de lo que hace control, sin la necesidad de la resolución del polinomio, yo ya sabía que iba a entrar en complejos conjugados. Si hacen este, calculen este, ¿cuánto da este? 9 y ¿qué? Es 3 entre 2 raíz de 5. No, la resultado va a ser 9.2 menos. Esta no es ¿Punto 67 todos? Esto da punto 67, entonces, ¿en qué caso va a caer? en raíces complejas. Igual, exactamente. Va a caer en el mismo caso. Entonces, reitero, yo con el simple hecho de sacar cuánto vale epsilon, es más que suficiente para saber en qué caso va a caer. Reitero, no necesito resolver el polinomio. Claro, que si quieren corroborarlo, estas técnicas salen con el fin de que antes no teníamos las monstruosidades de calculadora que tenemos, ¿no? Salen técnicas muchísimo más sencillas para determinar en qué caso vamos a caer, ¿ok? Entonces, pero reitero, si les dicen subamortiguado, es equivalente a que les digan tiene raíces complejas, y es equivalente a que les digan que epsilon está entre 0 y 1, ¿ok? Todos son completamente equivalentes, ¿no? Y sin problema, si yo les doy epsilon y omega n, pueden construir el polinomio, ¿no? O del polinomio obtener epsilon y omega n, ¿no? Omega n, otro ejemplo. Si yo omega n le puedo dar 10, yo no les he puesto ninguna condición de omega n, ¿no? ¿Están de acuerdo? Omega n puede valer lo que sea, siempre que sea positivo. Omega n es mayor que 0. En teoría sí puede haber uno negativo, pero no nos meteremos en problemas. No, igual. ¿Ok? Entonces, omega n puede valer 10 radianes sobre segundo. Omega n es la frecuencia natural o también es la velocidad angular propia del sistema. Que ya cuando se los haga en gráfica les diré un poquito más qué representa. Y si yo les digo que quiero forzosamente un caso donde sí o sí mis raíces sean complejas, conjugadas, ¿cuánto le podrían dar aquí a epsilon? 0.5, por ejemplo. De hecho, un valor muy estándar es 0.7, 0.70. Es un buen valor. Ok. Pero bueno, le vamos a dar aquí 0.5. Entonces, ¿qué harían para hacer la función de transferencia? Omega n lo elevamos al 100. Luego, s cuadrada más 2 por 10. Por 10 por s. Más 100. Y entonces esto es igual a 100 entre s cuadrada más 20 por un medio, 10, ¿no? 10s más 100. Corroboren que efectivamente ese denominador s cuadrada más 10s más 100 nos da raíces complejas conjugadas, por favor. Sí. Es un hecho, ¿ok? Sí o sí nos los va a dar, o sea, es infalible esto, ¿ok? Entonces es fácil determinar con esto si estamos en este caso, ¿ok? Ahora vamos a solucionar el caso. Ya vimos cómo saber si estamos en el caso, ya sea que lo construya
de los parámetros ir a la función de transferencia o en su defecto de la función de la transferencia sacar los parámetros. ¿Alguna duda con estas dos cosas? No. No, lo de omega n mayor o igual a 0 es para el caso 1. Para todo. En general, ¿no? Ok. Entonces, ya que lo tengo de esta manera, yo no le puedo aplicar todavía la transformada inversa de Laplace, ¿no? ¿O saben de alguna manera de sacar la transformada inversa de Laplace de esto? ¿Así directamente? No. De hecho, en sus tablas no está directamente. Entonces, vamos a hacer algo que es completar al trinomio cuadrado perfecto. Entonces, ¿en qué consistía? No, lo voy a poner en general. ¿En qué consiste completar al trinomio cuadrado perfecto? Es paso 1. A la b le sacan la mitad. O al valor que está aquí con la s le sacan la mitad. ¿Ok? Y después ese resultado lo elevan al cuadrado. Es decir, a la b le saco la mitad y el resultado lo elevamos al cuadrado. ¿Y qué van a hacer con este resultado? Lo van a sumar y restar en la expresión. Ajá. Entonces tendría s cuadrada más bs más sumo b medios al cuadrado, lo resto al cuadrado y la c, ¿no? No, bueno, aquí lo voy a igualar de momento a c. Entonces esto es trinomio cuadrado perfecto, o TSP. Lo tengo así. ¿Por qué puse este primero? Porque esto de aquí ya es un cuadrado perfecto. ¿Qué quiere decir? Que esto se puede factorizar de esta forma. Agarro la raíz del primero, el signo y la raíz de esto. Y eso lo elevo al cuadrado. Todo esto es esto. ¿Ok? Y ya de aquí, esto sí se queda. ¿Sale? O sea, esto lo puedo manejar como, lo voy a pasar del otro lado, lo voy a poner como menos c más b medios al cuadrado. No se olviden de este término. Va a ser importante. ¿Sale? Entonces, ¿dudas? ¿Seguros? ¿Te acuerdan que también les dije que repasaran transformada de Laplace? Pues vamos a ver también el segundo teorema de translación de transformada de Laplace. Ok. Dicho ¿alguna duda con respecto de eso? ¿De cómo se completa el trinomio cuadrado perfecto? Reitero, para completar el trinomio cuadrado perfecto, agarramos al término que tiene la s, le sacamos la mitad, lo elevamos al cuadrado, lo sumamos, lo restamos, hacemos un cuadrado perfecto, es decir, sacamos raíz, nos queda s más b medios, todo eso al cuadrado, y este lo conservamos, ¿sale? Ese resumen. ¿Sí? ¿Dónde quedó B en la ecuación? S cuadrado más B es la más. Se incluye ya. Varía como tal ahí. Es un cuadrado perfecto. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo hago esto por S cuadrada, ¿estás de acuerdo? Luego acá tengo más S B medios, bueno, le voy a poner B medios S. ¿Estás de acuerdo? Sí. Igual. Y luego acá, ¿no? Más B medios S. Y luego B medios al cuadrado, ¿no? B medios más B medios es BS, ¿no? ¿Sí? Okay, entonces por eso, esa es una propiedad. Lo que hace el trinomio cuadrado perfecto es un polinomio cualquiera, lo hace un cuadrado perfecto. Ok, ¿dudas con eso? ¿Seguros? ¿Todo bien? Alejandro, ¿dudas? ¿Seguro? Dígame, Alex. Alex, ¿dudas? Tania, ¿dudas?
Saúl. Príncipe. No sé. Está perfecto esa cosa de ahí abajo. Esa cosa olorosa de ahí. Estas cosas son las cosas que no vienen en los libros. Es más, ya les debería de poner las respuestas directamente, ¿no? Sí, el examen. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre un técnico y un ingeniero, Ariel? No sé, dígame usted. Exactamente. Yo, ingeniero, te puedo decir por qué salen las cosas y para qué lo haces, y tú solamente recibes y sustituyes. Está bien. Ok. Vamos a completar esta cosa al trinomio cuadrado perfecto. Entonces, ese cuadrado se queda igual, ¿están de acuerdo? Agarramos esto de aquí, el 2 epsilon omega n, lo partimos en 2 y lo elevamos al cuadrado, ¿no? Entonces, voy a escribir lo mismo, más 2 epsilon omega ns, y aquí le voy a poner, le sumamos este partido entre 2. 2 epsilon omega n entre 2. Epsilon omega. Epsilon omega. Epsilon omega n Al cuadrado. al cuadrado. ¿Están de acuerdo con eso? ¿No? ¿Quién no está de acuerdo? ¿Quién dijo que no? Ya está escuchando. El profe es más Me va a pasar ya como al premio Nobel de Economía. Bueno, que no existía el premio Nobel de Matemáticas, pero el de mente brillante. Les voy a tener que preguntar si son reales, a uno por uno. ¿Eres real, Carlos? Tal vez. Tal vez. Rayos. ¿Eres real, Lalo? Eso depende de su concepto de real. Soy real en su cabeza. Cierto, el de mente brillante no le preguntaba a ellos. ¿Es real? Ah, ¿Quién? ese está mejor. ¿Quién? ¿Quién? Entonces eso quiere decir, ¿Hay alguien intentado ahí? ¿lo ves? ¿Sí lo ves? Entonces es suficiente. Si me dices que no, ya es un problema. Hubiera aplicado la de Drax. Bien. Sumamos este término y lo restamos también, ¿no? Le estamos sumando un 0. Entonces, le restamos esto. Y lo otro que nos sobraba, que es esto, ahí sigue, ¿no? Solo tengo una pequeña pregunta. Ah, ¿Por qué estamos haciendo eso? para sacar la respuesta en el tiempo. Ah, ok. Y para después poder sacar los errores. Tiene que ver con la Navidad. Ok, entonces, ¿hasta aquí dudas con este paso? No. Ok, entonces, Una pregunta. Lo que está haciendo es nada más, pero para la... ¿Lo que está Bueno, haciendo era ¿no? la tarea? ¿Por qué no le ¿Lo que está haciendo era la tarea? No. No, es diferente. ¿Por qué no le vuelvo? o sea, solamente me salté el paso aburrido para llegar al paso importante. Porque es el trinomio. O sea, de ahí después todavía tienes que sustituir. ¿Qué puedo volver a repetir lo del binomio? Lo del binomio cuadrado perfecto ahí. Aquí, ¿cuál es el término que tiene ese? Pues 2 epsilon omega n, ¿no? Según lo que les acabo de explicar, el trinomio cuadrado perfecto, agarro ese término, lo divido entre 2. ¿Y cuánto da 2 epsilon omega n entre 2? ¿Sí, no? Epsilon omega n, ¿no? Porque el 2 con el 2 se va. Y eso lo elevo al cuadrado. Entonces, epsilon omega n al cuadrado, lo sumo y lo resto, porque le estoy sumando un 0, ¿no? Y omega n al cuadrado, que estaba por aquí, ahí ese se queda igual. ¿Sale? Salud. Gracias. Sí, o sea, si yo sumo y le resto esto, dejo la expresión igual, no la alteré en realidad. ¿Por qué mi...? Ah, ya. Ok. Esto de aquí, entonces, ¿qué se volvió? Un cuadrado perfecto, ¿no? Sí. Entonces, esto queda como ys. Aquí ya tenía un valor 1. 1 entre s menos
S más 2 epsilon omega n entre, esto es un cuadrado perfecto, entonces sacamos raíz, No sé. Epsilon omega n. ok, y lo demás ahí se queda, ¿no? Menos Epsilon omega n. al cuadrado más, W n. ok, va que va. ¿Dudas hasta aquí? ¿Seguros? En el paso de la muerte. Yo nomás conozco el paso de Giga. Una cumbia prohibida. Paso de la muerte. Algo así. Ah, esa figura. Ok. Según la literatura, Pero ahí sí que no. Una pregunta. En la parte de... Ya hasta se me fue el pedo. Espere. En esa de hasta abajo, en la parte de abajo, lo que hizo fue ¿Qué hizo pues? Sacó el trinomio cuadrado perfecto. sacas raíz de este, y todo eso lo elevas al cuadrado. Es un cuadrado perfecto. ¿Y el 2 epsilon WNS dónde queda? Mismo que la misma pregunta que Giovanni saca. ¿Dónde queda este BS? Ah, ya. Cuando es cuadrado perfecto, lo de en medio se hace. Si yo agarro y multiplico ahorita, Todo eso. porque me caes bien, Lalo, S más epsilon omega n por S más epsilon omega n. Ajá, ¿estás de acuerdo que eso representa esto, no? Sí. Si yo lo multiplico, este con este se hace S Eso, cuadrado, ¿verdad? este con este se hace epsilon omega n, S. Luego, este con este se hace epsilon omega n, S. Y este con este se hace epsilon omega n cuadrado. al cuadrado, ¿no? Si yo sumo este con este, me queda S cuadrada más 2 epsilon omega n, S más epsilon omega n al cuadrado. Ah, ya. El cuadrado perfecto lo que me permite es hacer eso. Cuadrado del primero, cuadrado del tercero. Los pongo. Bueno, raíz del primero, raíz de... Y todo eso lo elevo al cuadrado. Y ya queda como un cuadrado perfecto. ¿Sí? ¿Sí? Bien. Ok, reitero otra vez. Según la literatura, este término de aquí, todo este término de aquí, todo este término de ahí recibe un nombre que se le llama frecuencia natural amortiguada. Ajá. Y se sustituye por omega d. ¿Ok? Ah, ok. Subíndice d. Cuadrada. ¿Frecuencia qué dice? Frecuencia natural amortiguada. ¿Vale? Y solo por que quede claro, lo voy a poner aquí. Omega d, que es frecuencia natural amortiguada. Esos son amigos. Y esto también es igual a omega n al cuadrado menos epsilon omega n al cuadrado. Ahora las cambié de orden. ¿Es necesario que tengamos eso? Solamente sirve para compactar tu ecuación, si no va a quedar una cosototota. Hasta aquí, dudas. Básicamente lo que voy a hacer es hacerle... ¿Están de acuerdo que omega n al cuadrado es un número? Como lo vimos allá. 5, por ejemplo, ¿no? Y epsilon por omega n y eso al cuadrado es un número también, ¿no? Entonces ahí queda un número. Entonces omega d, lo único que va a hacer es un cambio de variable. Un número que era constituido de varios, lo hacemos otro número.
Pero más chico. Chan, ¿ok? Y siempre tiene que tener esa forma exacta. Va a salir así. Hacemos eso. Reitero, ahora sí viene el paso de la muerte. Tenemos S más 2 epsilon omega n entre S más Epsilon W. todo eso al cuadrado más WD al cuadrado. ¿Vale? Ok. Vamos a hacer otro brevario cultural aquí y vamos a ver segundo teorema de traslación. Ok. Pues, ¿qué te digo? Segundo Esta teorema de clase es todo en traslación. uno. ¿Mande? Esta clase es todo en uno. Yo se lo dije. Que esta materia ocupaba. Tenemos hasta la secundaria en este Esta materia ocupa todo. Y eso que todavía me estoy quedando corto, ¿Qué? Estoy despedazando mucho la materia. No, hombre, Marc. Sí. Vamos a suponer que tienen una función de transferencia que tiene algo que se le llama un corrimiento, que tiene un corrimiento en S más A. ¿Qué quiere decir un corrimiento? Quiere decir que a la función... Ella puede. Leti. Sosiégate. Perdón, me fui a otro lugar. A un lugar muy feliz. Leti, por favor. No entendí. Qué bueno. Qué bueno. ¿Sabes qué es lo peor? Que creo que queda grabado. ¿Qué quiere decir que tenga una translación? Gracias. Solamente lo voy a repetir una vez. La traslación o corrimiento, que es lo mismo, quiere decir que en la secundaria y en la prepa seguramente les enseñaron que si tenían una función, por ejemplo, x cuadrada, Si te digo, me estoy trasladando. x cuadrada, les enseñaron en algún tema que ustedes podían mover esta función y desplazarla sobre el eje x. Ajá. ¿Se acuerdan qué hacían para desplazarla? ¿A quién? A x. Exacto. ¿Le sumabas o restabas? X más tal y todo al cuadrado, ¿no? Ajá. Entonces, si querían desplazar esta cosa 5 unidades, sin modificar la función, a todas las x le tenían que en este caso restar 5 unidades. Y entonces la función trasladada era esto, pero agarraba las x, le ponía el menos 5, que es trasladada a las 5 unidades, y al cuadrado. ¿Okay? Eso significa que yo agarro, parece que se modifica la función, pero en realidad no. En realidad lo único que hice fue agarrar esta función y moverla así, 5 unidades. Ajá. ¿Sí? Jorge. Seguro. No me acuerdo bien de la secundaria. Lo mismo pasa. Vamos a suponer que tenemos esta función extraña. Hace 13 años. Porque según la corriente. Sí, pero esos Pregúntale. temas se quedan aquí siempre. Y se supone que se ven en cálculo. Que salí de la secundaria. Vamos a suponer que tienen esta función de aquí. Vamos a suponer que tienen esta función de aquí. Si yo la quisiera trasladar en el eje X 2 unidades, ¿cómo le harían? A todas las X le van a restar 2. ¿Ok? Si yo quisiera trasladarla 2 unidades. Es decir, la X toma, como si fuera una variable diferente, toma X menos 2. Entonces aquí sería X menos 2, hasta se los voy a encerrar en paréntesis para que sepamos que esta X era esta, más 5. Voy a ponerle aquí hasta un 2. Ajá. Este 2, abrimos paréntesis, y esta X se transforma en X menos 2. 2 al cuadrado. Y eso tenía el cuadrado, ¿no?
Luego, más 2. Pero esta X se transforma en X X menos 2 más 5. Es decir, esto ya tiene una traslación. Esto originalmente era, digamos, llamémosle esta X de acá. Esta X de acá. Esta ahora pues era esta X cuadrado. Esta de por acá. Y esta de aquí, que también era la X, era esta de acá. Y ya está. ¿Sí me explico? Sí. Las constantes se mantuvieron afuera. Es como si yo, si reemplazara esta por X, se tiene que mantener el mismo formato. Porque luego hacen algo de este estilo. En lugar de ponerle 2X, hacen esto, y esto es erróneo. Hacen 2X menos 2. Y eso está mal. ¿Por qué está mal? Porque aquí el 2 solo está afectando al X. Y a su corrimiento, no. Y entonces, ya está quitado. Iba a decir algo. Lo quedará grabado. Ok. ¿Sí me explico entonces lo que es una traslación? Sí. Ok. Entonces, dada una función de transferencia trasladada, es decir, que yo ya la tenga de esta forma por alguna razón. ¿Qué quiere decir esto? En el caso de las heces, que las heces tengan sumados algún número. Entonces, la transformada inversa de una función que cumpla, que ya esté trasladada, va a ser e a la menos at por la transformada inversa de mi función sin trasladar. ¿Qué quiere decir eso? Yo parto de esto. Lo que tengo que hacer no es crear la traslación. Se supone que yo parto de que ya tengo la traslación. ¿Ok? ¿Sí me explico? Sí. Yo aquí armé la traslación. No. Aquí en esta la transformada inversa yo parto de que ya tengo la traslación. ¿Ok? Ajá. Esta traslación ya está aquí. O sea, esta, ¿cuánto vale la traslación? Vale 2, ¿no? 2. Entonces nos dice, la transformada va a ser, ¿qué número le estás trasladando? 2. Eso es A. Ok, entonces dice, multiplica E a la menos AT y haz la transformada inversa, no de esta función. De la original. Quítale la traslación y haz la transformada inversa de la original. Eso es lo que dice el segundo teorema de traslación. Vuelvo a repetirlo. Parten de una función trasladada. ¿Qué quiere decir trasladada? Que todas sus S, en este caso, tengan sumado o restado el mismo valor, ¿no? Absolutamente todas. Si hay una que no está bien trasladada. ¿Están de acuerdo? Bien. Parto de que todas las S, aquí, bueno, ya está. Le quito el corrimiento, veo de cuánto es el corrimiento, en este caso es de 2. Lo pongo como E a la menos AT, donde A es el corrimiento. Lo quitan y regresan a la función sin trasladar. Y a esa es la que le sacan la transformada de Laplace. La transformada inversa de Laplace. Y el resultado lo multiplican por E a la menos AT. ¿Ok? ¿Sí? Anótalo. ¿A qué depende el más o menos? ¿A qué depende el más o menos del corrimiento? El corrimiento ahí de la fórmula será menos, siempre menos AT. Si aquí es negar. O sea, por pronto. O sea, sí, Le vas a cambiar el Vas a signo. mover, ¿no? Si Si quieres aquí que es vaya menos, aquí se va a en volver más. positivo es negativo. Si acá es más, acá se va a Aquí es volver menos. menos. O sea, si aquí tienes menos 2, aquí te va a salir positivo como ya la 2t. Si aquí lo tienes positivo como x más 2, ¿Y cómo sabe si es ahí es positivo o negativo ese? te lo indica ya el problema. Por ejemplo, pregunta: ¿este problema tiene todas las heces con el mismo corrimiento? No. ¿Por qué? Sí, todas son Sí, ¿no? positivas.
Esta S tiene el corrimiento de epsilon omega n. Y esta tiene el corrimiento de 2 veces. Epsilon con... Pero donde suponemos que fuera el mismo, aquí está el positivo, ¿no? Entonces en la fórmula va a ser Ah, ok. negativo. Ok. ¿Sí me explico? Va a ser con signo inverso siempre. Ah, ok, ya entendí. Anoten lo que tengan que anotar. Anote su mayoría. Ok. Mira la cena. Bien, ¿están de acuerdo que aquí tengo un corrimiento en S que es epsilon omega n? ¿Por qué es un corrimiento? Porque está en la S y el cuadrado está afuera. Sí. Ahí tengo uno. Y este se parece. No es exactamente igual, pero se le parece, ¿no? Es 2 veces este valor. Entonces el paso de la muerte que difícilmente se ve es... Yo puedo hacer esto, ¿no? No. Oh, sí. Epsilon omega n más epsilon omega n, ¿no? Por eso dije que ese es el paso de la muerte. Pero. ¿Están de acuerdo? Ok. Sí. Lo que voy a hacer es, este que me está estorbando, Lo saco. lo voy a poner como una fracción aparte. Ya está bien. Entonces esto es y de S igual a 1 en S menos S más epsilon omega n, S más epsilon omega n más omega d al cuadrado más epsilon omega n sobre S más epsilon omega n al cuadrado más omega d al cuadrado. Ah, ok. Así. Acuérdense que si ustedes tienen 3 octavos más 5 octavos, hace 8 octavos, ¿no? Mismo denominador, octavos. Lo que tengo arriba se suma directamente, ¿no? Entonces, esto en fracciones equivale a que si yo tengo 2 entre x más 3 entre x, no me importa cuánto valga x, eso es 5 sobre x, ¿ok? Y ya nos fuimos a la primaria cuando aprendíamos fracciones. Ahora vean, esta función de transferencia, todas sus S tienen el mismo corrimiento. Sí. ¿Están de acuerdo? Esta S no le afecta a ningún otro número o cuadrado o está adentro. Es S más epsilon omega n. Y aquí tengo S más epsilon omega n. Esta función de acá, todas las S tienen corrimiento. Sí. Sí, esta tiene S más epsilon omega n y ya no hay otra S. O sea, no me importa. ¿Ok? Y entonces ahora sí, vamos a aplicarle la transformada inversa de la plaza S. Ok. Entonces, y de t ahora sí va a ser... ¿Cuánto es la transformada inversa de 1 en S? Ah, Ay, perdón. sí. Ah, Ya lo hemos visto muchas veces. Sí, muchísimo. Era. Ajá. S por T. No. E1 sobre S por T. ¿Cuánto? 1. La transformada de 1 en S es 1. Acuérdense, esto ya está en el tiempo, ¿ok? Menos, voy a hacer la transformada inversa de toda esta chuncha. Que es S más epsilon omega n entre S más. Y hasta se los estoy haciendo a pasitos. Oh. Bien. Entonces, como voy a aplicarle la transformada inversa de la plaza a esto, yo voy a utilizar el segundo teorema de traslación. ¿Qué quiere decir esto? Agarro y de t es 1 menos, ¿cuánto vale la traslación? 2. epsilon doble. Epsilon omega n, ¿cuánto? La traslación aquí vale epsilon omega n. Entonces, según el segundo teorema de traslación dice, ponemos, este menos ocupa todo, ponemos e a la, esto está positivo, entonces pasa a negativo, ¿ok? Entonces sería a la menos epsilon omega n por t, ¿están de acuerdo? Sí. Y vamos a hacer la transformada inversa de esto sin el corrimiento. Entonces, por
la transformada inversa de la función sin corrimiento, que sería S sobre S cuadrada más WD al cuadrado. Y luego acá más, le quitamos el corrimiento. ¿Cuánto vale el corrimiento aquí? Entonces nuevamente es E a la menos epsilon omega n t por la transformada inversa de esto sin la traslación. ¿Cuánto es esto sin la traslación? 1. No, esto ya no es traslación, porque la traslación solo afecta a las S. Sí, es cierto. Entonces sería Tienes epsilon razón. omega n entre ok, y se cierra esto. Bien, ya casi. Sí, espera. Ya casi. Mi cerebro dice ya. Me perdí. ¿Ya? Me perdí en todo eso. No, es bien. En tu, Aquí yo le estoy aplicando ya. Ah, sí, bueno, ahí sí, por ahí. De la segunda. ¿Qué? Ahí, me perdí. Aquí es lo que estoy haciendo, aplicándole el segundo teorema de traslación. El segundo teorema de traslación, este tiene el corrimiento y este tiene el corrimiento. ¿Estás de acuerdo? Es decir, las S tienen los corrimientos. Se lo quitas, este es el corrimiento y este es el corrimiento. El corrimiento se lo quitas y multiplicas a E, le pones el corrimiento, este se lo pones aquí, y multiplicas por esta función ya sin el corrimiento. El corrimiento estaba aquí y el corrimiento estaba acá, ¿no? Entonces hay que hacer la transformada inversa de eso. Lo mismo para acá. Le quitas el corrimiento, la única E que tiene corrimiento es esta S. Entonces este es el corrimiento y se lo pones acá. Y lo multiplicas por la transformada ya sin el corrimiento. Si te das cuenta es nada más quitarle esto. Ah, ya. Hacemos eso, ¿ok? Ya. Bien. Ok. Esta transformada inversa la sabemos hacer, ¿no? Creo que sí. Sí, sería lo de menos. ¿Cuánto es? Sobre ese cuadrado más la función. ¿Cuánto es? Vean. Ok. Lo que sea. Yo sí tenía una. ¿Cuánto es la transformada inversa de S entre S cuadrada más K cuadrada? ¿Qué? No. Hablas. Voy. Te digo que no tiene las dos. Pero tiene una H, eso de qué es. Hiperbólica. Hiperbólica. Eso es cuando es negativo. Es cuando es S cuadrada menos K cuadrada. Ah, sí, cierto. Es hiperbólica. Gracias. Ok. Ya vimos que esta tiene la misma forma, ¿no? Sí. Esta tiene la misma forma que esta. Sí, porque cada Nice. No, sería la de arriba. No, porque ¿qué nos dice? Que K cuadrada debe de estar en el numerador como K. Y aquí, ¿quién está como K cuadrada? WD cuadrada. Entonces, ¿qué debería de haber aquí? WD cuadrada. Pero me hace falta, ¿no? Sí. Entonces vamos a hacer el mismo procedimiento de multiplicar por un 1. Y entonces voy a ir haciendo esto. Y de t es igual a 1 menos E a la menos epsilon omega nt por... ¿Cuánto quedamos que es la transformada de esto? Coseno de kt. ¿Pero cuánto vale K? WD. WD. ¿Ok? Coseno de WD por T. Así ya. ¿Le quitamos el cuadrado? Sí, de la transformada te dice que es coseno de KT. Aquí está el cuadrado, aquí está K. Ah, ok. Luego, más E a la menos epsilon omega nt por, y voy a manejar otra vez la transformada inversa de epsilon wn entre más wd al cuadrado. Pero yo necesito wd aquí, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Aquí. ¿Están de acuerdo? Así. Y aquí tengo. Ojo, si es aquí K solita, ¿verdad? Sí. Bien.
Cambio estos dos de lugares. Voy a escribir todo otra vez. Puedo factorizar este y este, ¿están de acuerdo? Vamos a ahorrar plumón. ¿Qué cosa? Los Euler. Sí. Euler menos epsilon omega nt por coseno de omega dt más, y aquí la transformada inversa de wd sobre s cuadrada más wd cuadrada por, ¿están de acuerdo que las constantes las puedo sacar y me quedaría epsilon omega n sobre omega d, ¿no? ¿Sí? ¿Qué pasó, Lalo? Te veo muy afligido ya. No, apenas ando. Pero si quieres repetir ese último paso estaría bien, ¿eh? Reitero. ¿Hasta aquí? Sí, así sí. ¿Sí? Se multiplica por 1, ¿no? Sí. Acuérdense que lo que hago es como, aquí me hace falta en el numerador WD, lo que hago es multiplicarlo por un 1, por el número que me hace falta. Y aquí me hace falta WD entre WD, ¿no? Es por un 1, no afecta la función, ¿están de acuerdo? Ajá. ¿Sí? Sí. Compe. ¿Sí? ¿Sí? ¿Tú, Joseph? Ok. Entonces lo que hago es, y bueno, el epsilon lo saqué nada más, el Euler lo saqué multiplicando afuera. Y entonces lo que hago es, este de aquí lo muevo acá, ¿no? Y este de aquí lo muevo acá, y como son constantes, la saco del de la transformada. ¿Sí? Ok. Finalmente, esta transformada sí me la sé. Ya me la sé. Porque tiene ya la misma forma que esto, ¿no? Que sería un seno. Y entonces, por consiguiente, me quedaría y de t es igual a 1 menos epsilon a la menos e wn por t, que multiplica al Coseno de wd por t más, y la transformada de seno, esto es seno de kt. Lo voy a poner como epsilon wn sobre wd por el seno de kt, pero k en este caso es wd. Mande. Tengo una pregunta, es que no me quedó bien claro por qué se están usando dos diferentes de las fórmulas para la transformación. Ah, porque en este caso, regresando hasta acá, esta tiene una S acá arriba, esta no tiene una S. Ajá, entonces la transformada es completamente diferente. Sí, cambia completamente la transformada. ¿Ok? Y entonces, ahora sí ya tengo esto. Esto ya está en el tiempo, estas son constantes. Y básicamente lo único, se puede quedar así. Lo único que yo personalmente haría, o como luego llega a venir, le quitaría este WD y se lo sustituiría por esto y podría ser álgebra, pero bueno. Esto de aquí ya es la respuesta en el tiempo ante un escalón. Un escalón. Okay. Y esto ya no se va a sustituir cuando hagamos los siguientes. Así es. Ya no hay que hacer todo eso. Así es. Siempre que entres, ¿en qué caso? En este. Esto aplica, ojo, para el escalón y para esto. Es decir, subamortiguado. Únicamente. Porque después vamos a ver el caso 2, 3 y 4 y solamente aplicarán para el escalón. Y ya quizá te deje de tarea para que hagas todo este mismo choro para la rampa y para el impulso y esas cosas. Espero que ese tal vez se quede en tal vez. Ok, ¿dudas con esto? No, pero ya tenemos hambre. Tengo 3 minutos para sacar el error. La siguiente clase. 3 minutos para divertirse. De volada. Voy a borrar esto de allá. Ahí va. Esto es, reitero, se los voy a escribir. La respuesta ante el escalón para un sistema. Para un sistema que tiene todo eso, ¿no? Bueno, subamortiguado lo deja. Amortiguado.
¿Ok? Finalmente vamos a sacar el error. El error está de vuelta. ¿Cómo definíamos el error? El error dinámico. Le voy a poner otra vez. Error dinámico. El error dinámico. Acuérdense que el error dinámico es agarrar mi referencia. ¿Están de acuerdo? ¿Quién es mi referencia? ¿Quién es mi referencia? ¿A quién estoy sustituyendo? Al Al escalón. Yo quiero que mi sistema siga al escalón. Yo quiero que mi sistema siga mi fuente de 5 volts. ¿Sí me explico? Al escalón. Entonces, en este caso es el escalón. ¿Cuánto vale el escalón para tiempos mayores que 0? 1. Entonces, bueno, lo voy a poner completo. Es la referencia menos la salida. En este caso, ojo, GDT, ¿no? Mi referencia en este caso es 1 para tiempos mayores a 0. Recuerden que el escalón se define como así, ¿no? Este es el escalón, ¿ok? Esta es mi referencia, un 1. ¿Sí, Jorge? Ok, luego menos GDT, pero ¿cuánto vale GDT? Todo eso. Todo este chorizo, ¿verdad? Entonces, menos, voy a poner mi paréntesis, 1 menos Euler a la menos epsilon omega nt, que a su vez multiplica a unas cosas por ahí, ¿no? Que no me van a interesar ahorita. O sea, multiplica todo esto, ¿no? Toda esa cosa de aquí. Este asterisco es todo esto de aquí. Es basta. Vamos a llamar a todo esto Pedro. Pedro, ok. Esto se llama Pedro. Pedro es todo esto, ¿ok? Solamente le estoy poniendo chunche, pistrín, Pedro, como quieran. Ok, todo esto es el error dinámico, ¿ok? ¿Por qué? Si yo le sustituyo un t igual a algo, me va a salir el valor del error en cualquier instante de tiempo. Time function es una función gigantesca, pero es una función de tiempo, ¿no? Ok, voy a meter este menos acá. Y entonces esto me va a quedar como 1 menos 1 más epsilon por e a la omega nt por Pedro. 1 menos 1. No, todavía no sale. No, porque 1 menos 1, entonces el EDT me va a quedar 0, nada más me va a quedar Euler a la menos epsilon omega t por t. ¿Están de acuerdo? Por Pedro. Pedro. Este es el error, ¿ok? Esto es el error dinámico. El error dinámico es la resta de mi referencia menos lo que hay en la salida. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Sí. ¿Sí? Finalmente, el error en estado estacionario, ¿cómo se calcula? El error en estado estacionario, lo voy a anotar aquí. Error en estado estacionario. El error en estado estacionario, ¿cómo se calcula? No, ¿cómo se calcula? El tiempo, así es. ¿De El quién? tiempo de valor. O sea, El límite. el límite. ¿De quién? De T. Del error. El límite de EDT cuando el tiempo tiende a Infinito. ¿ok? Y entonces si yo sustituyo el error es esto, ¿no? Y lo sustituyo con t infinito, me queda e a la menos infinito por Pedro, pero e a la menos infinito, ¿cuánto es? 0. 0. 1. Esto es, e a la menos infinito es, recuerden que porque es 1 entre e al infinito, que es muy grandote, y 1 entre algo muy grande se vuelve algo muy pequeño, y por lo tanto el error en estado estacionario es 0. ¿Sale?